Muy bien, perfecto. Muchas gracias a todos por participar. Voy a conectar mi cámara para saludarlos a todos. Mi nombre es Eduardo José Sánchez, coordino la plataforma Let's Slack. Es un gusto poder estar compartiendo este espacio con ustedes. El webinar que tenemos hoy es la eliminación del dióxido de carbono, por qué analizar su gobernanza ahora. Este es un tema en que obviamente todos estamos, los que trabajamos en cambio climático, estamos muy interesados. No es un tema fácil, es un tema en el que ha existido mucha discusión y de alguna manera los temas que se tratan acá no son temas que dentro de la comunidad de cambio climático se conversen con con mucha frecuencia. Sin embargo, es tal vez uno de los temas más importantes. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a C2G, el Carnegie Climate Governance Initiative, que está trabajando con nosotros y patrocinando esta discusión. Es muy importante para nosotros contar con ellos. Y obviamente a la CEPAL y Euroclima, quienes han venido trabajando también con nosotros en este webinar. Como ustedes saben, Let's Slack es una plataforma que busca promover la acción de cambio climático. Yo, en pocas palabras, digo que Let's Slack lo que busca es conectar puntos. Y bueno, están ustedes bienvenidos. Antes de iniciar, creo que tiene mucho sentido. Tengo 3 minutos para esta presentación, que arranquemos entendiendo de qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra gobernanza. Y voy a leer unos apartes del reporte 1.5 del IPCC y también a definir lo que se entiende de acuerdo a ese reporte por gobernanza. Todas las trayectorias que limitan el calentamiento global a 1.5 grados prevén que con el uso de la remoción de dióxido de carbono se remuevan del orden de 100 a 1000 gigatoneladas de CO2 durante el siglo XXI. La aplicación de la remoción de dióxido de carbono, CDR, por si ustedes oyen este término más adelante, para remover cientos de gigatoneladas de CO2, está sujeta a múltiples restricciones de viabilidad y sostenibilidad. La mayoría de las medidas de remoción de CO2 o CDR actuales y potenciales podrían tener impactos significativos en la tierra, la energía, el agua o los nutrientes si se aplican a gran escala. La forestación y la bioenergía pueden competir con otros usos de la tierra y tener impactos significativos en los sistemas agrícolas y alimentarios, la biodiversidad y otras funciones y servicios ecosistémicos. Se necesita una gobernanza eficaz para limitar las concesiones y garantizar la permanencia del carbono removido en reservorios terrestres, geológicos y marinos. En ese sentido, ¿qué es la gobernanza? La gobernanza es un concepto amplio e inclusivo de todo el conjunto de medios para decidir, gestionar, implementar y supervisar las políticas y medidas, mientras que el gobierno se define estrictamente en términos de Estado-nación. El concepto más inclusivo de la gobernanza reconoce las contribuciones de varios niveles de gobierno, el global, internacional, regional, subnacional y local, y los roles de contribución del sector privado, de los agentes no gubernamentales y de la sociedad civil para abordar los diversos tipos y asuntos a los que se enfrenta la comunidad global. La gobernanza climática, en este caso, es el conjunto de mecanismos y medidas encaminados a dirigir sistemas sociales hacia la prevención, mitigación o adaptación de los riesgos que implica el cambio climático. Entendiendo esto como base, siguiente, Alejandra, por favor. Entonces, iniciamos nuestro webinar. Alejandra, si quieres, pasemos a la siguiente. Entonces, vamos a empezar el anterior, por favor, a definir unas reglas. Primero, ustedes ven en su pantalla que hay un chat y al mismo hay un Q&A. Por favor, todas sus preguntas, las preguntas que tengan hacia los panelistas, dirígenlas por favor hacia el Q&A. Este webinar tiene también traducción simultánea. Ustedes ven también un icono que dice interpretación y ahí podrán encontrar los canales en inglés o en español. Este webinar también está siendo grabado, tanto en el video como las presentaciones estarán disponibles en la página de la plataforma Let's Slack. Ahora, muy bien, es un gusto para mí darle la bienvenida a Telma Cruz y a Natalia Rubiano. Sigamos, Alejandro. Telma es vicepresidenta del Panel Internacional Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, y su presentación está enfocada en el papel de la eliminación de dióxido de carbono y cómo encaja en la gama completa de opciones de respuesta de cambio climático.
Por otro lado, Natalia Rubiano, con quien arrancamos todo este proyecto desde hace creo que más de un año en C2G, hará una presentación sobre los enfoques de la eliminación de dióxido de carbono y consideraciones de la gobernanza. Natalia es candidata a PhD en Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad de Lund, en Suecia, y estoy muy honrado de compartir este panel con dos personas que considero brillantes y a quien le doy la bienvenida. Telma, bienvenida y ahora es todo tuyo. Gracias. Buenos días a todos, es un placer estar acá y agradezco la invitación de los organizadores para participar en este evento como vicepresidente del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Yo presentaré algunos resultados en el informe especial del IPCC sobre calentamiento global de 1.5 grados Celsius, que ha sido aprobado en octubre de 2018 porque aporta elementos relevantes al tema de este evento, la eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera y el papel de la gobernanza. Eduardo ya ha analizado algunos de los resultados del IPCC y espero que yo agregue otros elementos también. Este informe especial del IPCC se preparó en respuesta a una invitación de la Convención Climática para que se abordara los impactos del calentamiento global de 1.5 por encima de los niveles preindustriales, así como las trayectorias, las rutas de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento a este nivel al final de este siglo. Entonces, el informe se preparó en el contexto del fortalecimiento de la respuesta global a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza. El próximo slide, Elia, por favor. Al estimar que las actividades humanas ya han causado un calentamiento global de aproximadamente 1 grado Celsius, el informe del IPCC indica que es improbable que solo las emisiones pasadas y presentes ya comprometan al planeta a un calentamiento de 1.5. Por lo tanto, hay una ventana de oportunidad para limitar el calentamiento a este nivel, pero esto requerirá esfuerzos sin precedentes en todas las áreas de la sociedad. Esto requerirá globalmente una mayor escala y velocidad de cambio para transformar los sistemas de energía, incluidos ahí el transporte, edificaciones, los sistemas industriales, urbanos y de infraestructura, y también del uso de la tierra. En los modelos que han sido evaluados en este informe, las emisiones antropogénicas del CO2 disminuyen aproximadamente el 45% en 2030 en relación con 2010, llegando a cero neto alrededor de 2050, con reducciones simultáneas de otras emisiones no CO2, como por ejemplo el metano. El próximo. En esta diapositiva muestro diferentes vías o rutas de emisiones de CO2 que limitan el calentamiento global a 1.5 hasta 2100. Algunas de estas vías, de estas rutas, son llamadas rutas de overshoot, que exceden la temperatura de el calentamiento de 1.5 antes del fin del siglo, y de ahí deben ser reducidos a 1.5 hasta entonces. En el sombreado gris que se ve en esta figura, se muestran las emisiones antropogénicas netas globales de CO2, de dióxido de carbono, en las rutas con overshoot nulo
o limitado, mientras que en el azul se representan las rutas con overshoot más alto, próximo o cerca de 2 grados. En todas las vías, con overshoot nulo o limitado, así como en las rutas con overshoot más alto, las emisiones de CO2 se reducen a neto cero o cero neto a nivel mundial alrededor de 2050. Cero neto implica las emisiones y las remociones o eliminación. En la figura se resaltan en la derecha 4 vías ilustrativas de emisiones, etiquetadas P1, P2, P3 y P4. Vamos a proporcionar algunos detalles sobre estas vías en la próxima diapositiva. Próxima. Y acá tenemos entonces las trayectorias o rutas ilustrativas para 1.5. Vamos a centrarnos en la ruta P1, que representa una ruta de emisiones con overshoot nulo o limitado, y en la ruta P4 con un overshoot arriba de 1.5 en algún punto hasta el final del siglo. Estas rutas resultan de diferentes estrategias de mitigación para lograr las reducciones netas de emisiones que se requerirían para seguir una vía que limita el calentamiento global a 1.5. Todas las vías utilizan la eliminación del dióxido de carbono, que es el tema de este evento. Pero la cantidad varía según las vías, al igual que las contribuciones relativas de la bioenergía con captura y el almacenamiento de carbono y la extracción en la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. El informe especial del IPCC utilizó lo que llamamos de BECCS, que es bioenergía con captura, el almacenamiento de carbono, y también la parte de reforestación y forestación que ven en esta diapositiva con 2 colores. El amarillo es para BECCS, para la bioenergía, y la otra color para la reforestación. El escenario P1, que es el primero a la izquierda, es un escenario de baja demanda de energía para 2050 y con un sistema de energía que permite la rápida descarbonización del suministro de energía. Para lograr las reducciones netas de emisiones necesarias, la reforestación en P1 es la única opción considerada. Por eso no ven amarillo ahí, ven la utilización de reforestación que está indicada en la color más oscura. En el otro lado, el canto derecho, la ruta P4, ahí representa un escenario de uso intensivo de energía, donde hay una alta demanda de combustibles para transporte y productos animales, y donde las reducciones de emisiones se hace a través de un fuerte uso de la captura y de la eliminación del dióxido de carbono, que en este caso es a través de la implementación de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que es el BECCS, que se ve ahí con amarillo. Entonces ve en estas dos, P1 y P4, la diferencia, escenarios distintos que van a requerir distintos portafolios de mitigación y distintos métodos también para la eliminación del CO2 de la atmósfera. En el próximo, además de la silvicultura y el BECCS,
existen también otros métodos y también tecnologías para la eliminación del CO2 de la atmósfera. No solamente el BECS y la reforestación. La importancia de la eliminación del dióxido de carbono es tanto para compensar las emisiones residuales de dióxido de carbono, como también lograr las emisiones negativas necesarias para las rutas de overshoot, a fin de limitar el calentamiento global a 1.5 a fines del siglo. Cuando decimos de las emisiones residuales, se refiere a que cuando buscamos alrededor de 2050 que las emisiones de dióxido de carbono sean neto cero, hay situaciones que esto no será posible. Entonces, estos métodos también se pueden utilizar para la compensación de estas emisiones residuales. Otros métodos también incluyen la fertilización oceánica, la captura directa del dióxido de carbono en el aire y el almacenamiento, que Natalia en la próxima presentación va a presentar de una forma mucho más detallada. El próximo slide, aquí también mostramos en la primera columna algunos métodos de captura de eliminación de CO2 que son basados en la tierra y que incluyen el secuestro de carbono del suelo y también aquí el enhanced weathering, que estamos buscando una, como lo decir en español, no encontré, y también el biochar. Y si lo ven, esta tabla también es interesante porque muestra el potencial anual de eliminación del CO2, el costo por tonelada de CO2 eliminado y también la necesidad del agua. Y muy importante son las cuestiones relacionadas con la permanencia y la saturación, más específicamente un problema para las actividades de aforestación y reforestación, y también para la cuestión del secuestro por los suelos. Entonces, esta es una diapositiva muy interesante. El próximo. Y entonces, algunos de esos métodos que nosotros llamamos de métodos de eliminación del dióxido de carbono, también se consideran como parte de las opciones basadas en la naturaleza, que se centran en la protección, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas del mundo. Entonces, por ejemplo, la reforestación, además de eliminar el CO2 de la atmósfera, también puede ser una forma de adaptación al cambio climático, protegiendo contra inundaciones y tormentas, y dependiendo del tipo de reforestación, también pueden mejorar la biodiversidad. Entonces, este tema de reforestación y forestación es un tema muy específico, porque dependiendo de las especies, de la forma de qué planta, también pueden haber efectos negativos. Y el IPCC es muy contundente en decir que la implementación de estos métodos a larga escala no tiene sus riesgos ainda muy bien evaluados. Hablamos de reforestación a larga escala, bioenergía en larga escala. Entonces, todo puede presentar problemas como efectos negativos, como por ejemplo la inseguridad alimentaria, entre otros, entre varios otros. La próxima. El IPCC dice que si hay grandes impactos
adversos de estos métodos de la eliminación del CO2, adversos para los objetivos ambientales y sociales, esto depende en gran parte de la gobernanza del uso de la tierra. Y por eso mostré la diapositiva separada de fertilización del océano con los métodos relacionados a la tierra. Y hay una definición del IPCC en el informe de 1.5 para gobernanza, porque no es a veces una temática que se entiende muy profundamente lo que quiere decir. Entonces, para empezar, dice que es un concepto integral e inclusivo de la gama completa de medios para decidir, administrar, implementar y monitorear políticas de medida. Entonces, también una parte importante de esta definición es que también se reconoce las contribuciones de varios niveles de gobierno. Ahí estamos diciendo el global, internacional, regional, subnacional y local. Y también la contribución del sector privado, actores no gubernamentales, la sociedad civil. Entonces, y también hablamos mucho de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Entonces, estamos hablando debajo de una gobernanza que voy a especificar un poco más en la próxima diapositiva, pero este es un punto muy fundamental. Es cómo involucrar en el proceso de decisión, implementación, monitoreo, todos esos actores. En la próxima diapositiva, y acá se destacan algunos de los elementos de la gobernanza efectiva, donde se ve que el primer elemento es la gobernanza multinivel, que es más inclusiva, que yo mencioné, que está ahí en la definición del IPCC. Entonces, acá son elementos de una gobernanza efectiva, empezando ahí con la gobernanza multinivel, y también, y ahí pongo con un highlight en negrito, en negro, un poco más fuerte, la educación climática, una mayor concientización pública, arreglos para permitir un cambio de comportamiento acelerado, sistemas de monitoreo, son todas partes o elementos de una gobernanza. Entonces, cuando estamos hablando de una gobernanza efectiva, estamos hablando de muchos elementos que se integran. El IPCC también, creo que es la próxima. El IPCC reconoce que los mecanismos de gobernanza existentes son escasos, son flacos. Y también cuando hablamos de una gobernanza internacional, como es el caso, por ejemplo, de la fertilización oceánica, y también el caso de que no está bajo la eliminación de dióxido de carbono, pero está ahí abajo lo que se convencionaba llamar de geoingeniería, y que ahora ya no se habla tanto de esto, que es la modificación de la radiación solar, que requieren una gobernanza global, porque una implementación en un lugar puede tener efecto en otro. Entonces, por ejemplo, para la parte de fertilización oceánica, hay un mecanismo de gobernanza internacional bajo la Convención de la Biodiversidad Biológica. Y ahí doy el link para quien se interesa. Entonces, en este link o en esta decisión, se reconoce que no hay datos confiables que cubren todos los aspectos de la fertilización del océano, y sin los cuales no hay una base adecuada para evaluar los riesgos potenciales de la fertilización. Y ahí dicen que teniendo en cuenta esta análisis científica y jurídica que está en curso, solicita a los países y los gobiernos, con el enfoque de precaución,
a garantizar que las actividades de fertilización oceánica no se realicen hasta que exista una base científica adecuada para justificar tales actividades. Entonces, es más un ejemplo de una gobernanza internacional necesaria para un tema donde se ve que potencialmente hay riesgos. Y como un último mensaje, la próxima, y que creo que es un mensaje interesante, que es que los esfuerzos colectivos en todos los niveles, de forma que reflejan circunstancias y capacidades distintas, en la búsqueda de limitar el calentamiento global a 1.5, y teniendo en cuenta la equidad y la efectividad, pueden facilitar el fortalecimiento de la respuesta global al cambio climático, lograr el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. Esta fue una de las mensajes en el sumario que el IPCC presentó a los países y que muestra que sí, es posible que nosotros podamos limitar el calentamiento a 1.5, pero esto va a requerir esfuerzos colectivos en todos los niveles. Entonces, con esto creo que finalizo mi presentación. No sé si pasé de los 15 minutos que yo tenía. Alia, por favor. Telma, muchísimas gracias. Ay, Eduardo, gracias. Disculpe, gracias. Gracias a ti también, Eduardo. No, y no, no sé si excedí mi tiempo. No, sí, sí un poco, pero no hay problema. Está muy interesante la presentación. Natalia, bienvenida. Es un gusto contar contigo. Muchas gracias, Telma. Te recuerdo que Eduardo. las preguntas las tendremos después de terminar la presentación de Natalia. Pero en todo caso, de nuevo, Telma, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que acabas de presentar. Natalia, eres bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Telma. Gracias, Eduardo. Un momento, comparto mi presentación. Ok. Bueno, como les habían comentado, yo soy Natalia Rubiano, soy candidata a PhD de la Universidad de Lund. Estoy trabajando viendo la economía política de las tecnologías de emisiones negativas y bueno, aquí estoy compartiendo un poco con ustedes el día de hoy. Tal vez algunos están familiarizados con este gráfico. Es un gráfico del reporte de GAP de emisiones de PNUMA del año pasado y básicamente nos muestra que incluso con básicamente a dónde vamos, con los escenarios condicionales o incondicionales de las NDCs actuales, estamos excediendo el límite de 2 grados por mucho. Me parece que llegamos a alrededor de 3.5 grados y eso cumpliendo las NDCs a nivel global. Como Telma nos mostraba, hay una gran brecha para lograr cumplir no solo los 2 grados, sino el 1.5. Y todos los escenarios del IPCC requieren a diferentes niveles de tecnologías de emisiones negativas para lograrlo. Estas tecnologías técnicas son bastante diversas, hay un portafolio que crece cada día. Como ya nos había explicado un poco Telma, yo aquí presento este gráfico de C2G que creo que es bastante visual y nos da algunas ideas de las principales, como por ejemplo la fertilización del océano, que es básicamente echar nutrientes al océano para promover el crecimiento de fitoplancton y algas que se hundirían y capturarían ese CO2 en el fondo del océano. El mejoramiento de la meteorización de las rocas y alcalinización del océano, que es básicamente utilizar minerales alcalinos para que absorban el CO2, se capturen y se vayan al fondo del océano nuevamente. Como Telma había mencionado, y cabe hacer énfasis, los temas oceánicos son bastante controversiales porque hay bastante incertidumbre en cuanto a los impactos que esto podría tener. Pueden ser un poco complicados. Tenemos temas más naturales como la reforestación, afforestación y restauración de ecosistemas o el secuestro de carbono en el suelo a través de biocarbón, que es básicamente quemar biomasa
para producir este carbón que luego se esparce en el suelo y da nutrientes y mejora la calidad del suelo. Hay otro tipo de tecnologías como la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono que mencionó Telma, o la captura directa del aire, que son básicamente unas plantas o una suerte de edificios gigantescos que a través de procesos químicos capturan el CO2 del aire y buscan almacenarlo en sumideros subterráneos. Estas tecnologías pueden clasificarse de varias maneras y aquí comparto una clasificación que es básicamente las tecnologías naturales o opciones o soluciones basadas en la naturaleza, que son básicamente las que necesitan o las que se basan en la fotosíntesis para lograr capturar este carbono. Las tecnologías combinadas, que es la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que básicamente combina estas dos tecnologías que ya existen. Y las más tecnológicas, como el tema de alcalinización del océano, captura directa del aire. Todas tienen sus ventajas y desventajas y sus problemas. Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, como Telma había comentado, son las más próximas a implementarse, tienen un costo bajo, pero tienen riesgo de permanencia y límites. Solo ahí hasta un punto podemos llegar a plantar árboles o generar biocarbón en el suelo hasta que llegue a un punto de saturación y tenemos un tema de permanencia que es muy importante, sobre todo considerando temas de tipping points o puntos de inflexión climáticos. Sabemos que los bosques, las selvas son bastante vulnerables a los impactos climáticos y en algún punto, si es que pasan de si desaparece su equilibrio, pueden volverse emisores de CO2 en lugar de ser captores de CO2. Y todo este tipo de soluciones basadas en la naturaleza su impacto depende del tipo de solución. O sea, no hay una sola fórmula que se pueda aplicar a todo. Por ejemplo, temas de forestación y reforestación o restauración de ecosistemas. La restauración de ecosistemas puede ser muy beneficiosa para el medio ambiente, para las comunidades locales, pero puede ser lenta y tal vez no genere emisiones negativas. O temas de afforestación y reforestación que pueden crear problemas con seguridad alimentaria, uso de agua, alteración de ecosistemas, conflictos de tierra, dependiendo de cómo se haga. Y bueno, ¿por qué es importante pensar en gobernanza de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, como ustedes saben, estas soluciones de afforestación, reforestación, no son soluciones nuevas, hay experiencias desde antes y es importante de todas maneras pensar en quién va a implementar esto, cómo se va a utilizar la tierra, costos. Sabemos ya por experiencia en temas de mitigación que los incentivos financieros pues, suelen ser limitados. El monitoreo, reporte y verificación de este tipo de soluciones es bastante complicado. Es importante evitar incentivos negativos. Por ejemplo, que se conviertan pastizales o bosque nativo en plantaciones de bosques de crecimiento rápido que generen ingresos por carbono. Y buscar un balance entre los objetivos climáticos y el desarrollo sostenible de las comunidades. Y nuevamente con el tema de sustentabilidad y permanencia. ¿Qué hacemos si un carbono que se logró capturar en un bosque por 10 años de repente se incendia y se vuelve totalmente a la atmósfera? ¿Cómo manejamos eso? ¿Quién es el responsable? ¿Qué hacemos? Y bueno, hay algunos espacios para la gobernanza de este tipo de iniciativas, que son los que ya muchos conocen, el UNFCCC, el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de París, en temas agrícolas la FAO, la Convención de Diversidad Biológica, y gobernanza a nivel local y nacional ya existente. Y algo importante es que existe ya mucha experiencia en iniciativas de mitigación actuales y pasadas, como por ejemplo REDD+ o temas de contabilización de emisiones del sector AFOLU que pueden generar
lecciones que podrían aplicarse a las tecnologías de emisiones negativas, sobre todo en cuanto a cómo responder a las dinámicas socioeconómicas complejas que a veces este tipo de proyectos puede generar. Y bueno, por otro lado tenemos las soluciones tecnológicas, que bueno, hay una tecnología mixta que había comentado, que es la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Las ventajas de estas es que pueden ser permanentes, o sea, pueden absorber este carbono en sumideros geológicos por mucho tiempo, pero tienen su riesgo y sus dificultades. Tienen costos altos en general, todavía están en fase muy temprana, necesitan mucha investigación y desarrollo, y lo más importante es que aún no están disponibles a la escala que se necesitan. Es decir, ninguna de estas tecnologías existe al momento, a la escala, al nivel y en el tiempo probablemente en la que se necesitaría implementar para lograr los objetivos de París. La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, como mencionó Telma, predomina mucho en los modelos del IPCC con reforestación y otras tecnologías de emisiones negativas basadas en uso de suelo, básicamente. Esta incorpora dos técnicas conocidas y existen ya demostraciones a pequeña escala. Todavía no está lista para implementarse y hay ciertas consideraciones en cuanto al uso de tierra, agua, seguridad alimentaria y el transporte y almacenamiento, tanto del transporte de la biomasa para ser quemada y generar energía, como el transporte y almacenamiento del CO2. La captura directa del aire, que es de esta planta, este edificio gigantesco que les comentaba, es una tecnología prometedora, pero aún tiene un costo muy alto. Todavía no está lista para ser escalada y para lograr ese proceso requiere de energía y tiene que ser una energía baja en carbono para poder compensar. De lo contrario, pues se dificulta el proceso. Y el tema de Enhanced Weathering, que Telma comentaba, que no hemos encontrado la traducción exacta. Yo lo traduje aquí como erosión, meteorización mejorada y alcalinización oceánica. Igual, es un tema técnicamente posible, pero no ha sido probado a escala. Es nuevamente, por ser tema oceánico, es un tema bastante controversial. Y es básicamente esparcir este tipo de minerales alcalinos que necesitarían ser extraídos a través de procesos mineros. Tal vez se necesitaría crear una infraestructura para eso, para extracción y transporte, que podría tener ciertos impactos y riesgos colaterales que habría que considerar. Los efectos en general de esto a larga escala no se conocen y también podrían haber riesgos potenciales a la salud con esta suerte de polvillo que se generaría y se esparciría. Y bueno, ¿por qué pensar en gobernanza de este tipo de soluciones tecnológicas que no existen aún, digamos? Justamente un paso importante es la gobernanza de la investigación. En tema océanos, reiterando, existen ya ciertos lineamientos de la CBD y del Protocolo y Convención de Londres, pero de todas maneras se necesitan políticas para promover la investigación y desarrollo, los incentivos y la sostenibilidad de este tipo de iniciativas. Hay que buscar incentivos financieros de la misma forma, mecanismos de reporte, contabilización y verificación. Y algo muy importante es transferencia tecnológica. Muchas de estas tecnologías están siendo experimentadas, probadas en países del norte, digamos. Y en este caso vuelve la pregunta, ¿quién la realizaría? ¿Quién es responsable? ¿Quién se beneficia por ellas y cómo se implementa? Y bueno, aquí quisiera dejar unas preguntas, más que nada son preguntas abiertas de por qué hay que pensar en gobernanza. No tenemos respuesta a ninguna de estas preguntas y por eso es importante empezar a pensar en este tipo de temas desde ya. Una es cómo y quién debe gobernar la EDC desde su investigación hasta el desarrollo, implementación y verificación. ¿Qué objetivos pueden cumplir los diferentes métodos? Puede ser, si nos enfocamos en objetivos solamente de temperatura,
en objetivos que tengan sinergias con otros objetivos de desarrollo sostenible o solamente en offsetting. Telma mencionaba que hay algunos sectores que son difíciles de carbonizar, tal vez solo nos enfocamos en eso. Nos enfocamos o se gobierna solamente para el almacenamiento permanente del CO2 o también para su uso en otras formas industriales, por ejemplo. ¿Cómo podemos diseñar instrumentos de política pública que contribuyan a lograr estos objetivos? Y si son las instituciones existentes adecuadas o debemos crear nuevas instituciones. La gobernanza global es importante y, como muchos sabrán, toma muchísimo tiempo este proceso. Así que no vamos a crear una institución que regule y gobierne las tecnologías de emisiones negativas de un día para el otro. Es un proceso muy largo y tiempo nos queda poco. Y bueno, otra cosa es que no hay una solución única, no es solo A o B o C, no es solo nature-based solutions, no es solo tecnologías. Necesitamos de un portafolio de diferentes iniciativas para poder lograr los objetivos de París. Y la mitigación siempre va a seguir siendo prioridad principal. Si no cambiamos matriz energética, si no se para la deforestación, se nos va dificultando el camino. Y mientras mayor y más agresiva sea la mitigación, la descarbonización, menos vamos a tener que pensar en el portafolio y en el nivel de tecnologías de emisiones negativas que vamos a tener que utilizar. Y bueno, y finalmente el portafolio de estas tecnologías debería diseñarse contemplando varios factores, entre ellos la efectividad, qué tan eficientes serían estas tecnologías, qué co-beneficios traerían, qué tan escalables son, qué riesgos conocidos o potenciales podrían tener, idealmente promoviendo procesos democráticos, tomando en cuenta las incertidumbres alrededor de ellas y, por supuesto, las consideraciones no solo económicas, sino también sociales y ecológicas. Y eso es todo. Muchas gracias. Natalia, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos tal vez unos menos de 15 minutos para responder las preguntas. Telma, si es posible, también quisiera solicitarte que enciendas tu cámara para las preguntas. Voy a leerlas todas. Muchas de esas creo que las podemos agrupar en dos temas que son, en tres temas que son gruesos. Uno, voy a iniciar mi cámara también. En tres temas que son gruesos. Uno tiene que ver con los temas de bosques y silvopastoriles. Dos, los temas de océanos. Y tres, los temas de estructura social, política, que nos convocan. Entonces, voy a leer todas las preguntas y sobre eso entonces les solicitaría a Telma y a Natalia que agrupáramos todo eso bajo una explicación macro para poder ir respondiendo, y si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta adicional, pues la vamos haciendo o la vamos mirando después. Voy a iniciar. Entonces, la primera de María Mansur es: las tecnologías de secuestro de CO2 están desarrolladas y son posibles para países con economías sensibles como América Latina. Es más recomendable la reforestación y la agroecología. Después, Juan Eduardo nos pregunta qué hacer a efecto de que los países puedan cumplir con los compromisos nacionalmente determinados, y creo que eso en gran parte tiene que ver con la pregunta, con la presentación de Telma. Jenny nos pregunta, en los procesos de captura de dióxido de carbono en medios acuáticos, ¿es posible aumentar los procesos de acidificación de océanos? Edgar, también con un tema de océanos, nos pregunta a qué se refiere la fertilización oceánica. Moisés quiere conocer las diferencias entre CCS, geoingeniería y EDC. Hilario pregunta: ¿la reforestación y aforestación mediante bosques y parques urbanos es técnicamente válida para la EDC? ¿Y dónde se puede obtener información técnica sobre la eliminación de CO2 mediante estos métodos basados en la naturaleza? Carolina, a su vez, preguntó cómo lograr la reducción real en ciudades en América Latina luego de la pandemia, considerando que en economías como la ecuatoriana su restitución está centrada en la industria extractiva como la minería y la aceleración productiva. Juan Antonio nos pregunta si es posible definir condiciones antropogénicas. Pues en termodinámica hay varias formas de definir
no, de definirla. Ok, adicionalmente es cómo podríamos abordar la gobernanza con una ciudadanía poco empoderada, grandes niveles de desinformación y de educación precaria en América Latina. Hay otro tema sobre ciudades y es qué rol juegan las ciudades, que son las más emisoras, y qué pasaría si los gobiernos de cada país no toman medidas de mitigación y adaptación hasta el 2030. Voy a cortar acá porque creo que hay varias preguntas, Telma, y después sigo con la siguiente fase de preguntas. Les pido que, aunque son preguntas muy gruesas y muy interesantes, seamos muy breves con las respuestas. Telma, estás en mute. Ok, gracias. Eduardo, me disculpe porque no conseguí entender todas las preguntas porque has muy rápido, pero vamos lá. Yo voy a responder primero a la pregunta de Edgar, que habló entre la diferencia de geoingeniería. En el IPCC ahora no hablamos más en geoingeniería. ¿Por qué? Porque el concepto de geoingeniería incluía antes tanto la parte de eliminación del dióxido de carbono, así como la modificación de la radiación solar. Eran las dos bajo lo que se acostumbraba a llamar geoingeniería. Pero, ¿por qué el estado del arte, el conocimiento sobre la eliminación del dióxido de carbono está más avanzada do que la modificación de la radiación solar? Se desagregó y ahora hablamos de las dos separadamente y hasta porque son distintas. Una remueve y otra no previene que la radiación llegue a la Tierra. Entonces ya no hablamos más de geoingeniería. Entonces, este es uno. La otra, claro que, María, tu pregunta, y también creo que pega otras preguntas también. En la América Latina, en nuestro potencial y también nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, fueron muy apoyadas en el uso de la tierra. La limitación de deforestación, reforestación, manejo sustentable de los bosques, recuperación de los ecosistemas. Entonces, es ahí que nosotros tenemos un potencial mayor. Nosotros decimos también en el IPCC que la mayor contribución que nosotros podemos tener es la eliminación de la deforestación o la reducción de las emisiones por deforestación y también por degradación forestal. Y después, el manejo sustentable que mantiene los bosques en pie y después la reforestación y forestación. Es claro que el proceso de remoción de CO2 por la reforestación, dependiendo de las especies que se planta, no son muy rápidos. Pueden llevar principalmente las especies nativas. Se llevan muchos años para recuperar. Estaban haciendo ahí un ejercicio de cuánto se necesita de reforestación para compensar las emisiones por deforestación. Decimos que no es una buena troca, yo diría. Pero están ahí como una forma importante, pero la cantidad de reforestación que se necesita para llegar a CO2 cero alrededor de 2050 es fantástica. Entonces, no sabemos mismo el impacto en el suelo, el impacto también para las poblaciones, porque están ahí ampliando la producción, expandiendo los bosques y tal vez ahí afectando alguna de las poblaciones locales y los pueblos indígenas también. Entonces, no es simple, pero si hay plata, como Natalia mencionó en Red Más, estamos ahí poniendo mucha esperanza en que podamos tener plata para mantener los bosques con menos deforestación. Claro, y yo voy, Eduardo, paro aquí y un poco para Natalia y después vuelvo. Natalia. Gracias, Telma. Yo, bueno, la dije en ingeniería, ya
comentaste, bueno, las preguntas en cuanto a océano, ¿a qué se refiere la fertilización de océano? Es insertar nutrientes como hierro, por ejemplo, para promover el crecimiento de fitoplancton y algas. Y se hunde, es básicamente generar fotosíntesis en el océano. Se hundiría y se llevaría el carbono hacia el fondo del mar. Y el otro tipo de intervención oceánica es la alcalinización del océano, que es insertar minerales alcalinos para absorber el CO2. Estos sí podrían tener, o sea, es básicamente contrarrestar el nivel de pH de acidificación del océano, sí podrían tener este beneficio, pero los niveles, cantidades es muy difícil definir, no hay modelos claros al respecto y como comentó Telma y yo lo dije también, incluso la investigación a nivel de océanos está prevenida por la Convención de Diversidad Biológica y también por el Protocolo y Convención de Londres y es muy difícil hacer cualquier tipo de, no solo de investigación, pero intervención y escalabilidad en el océano. O sea, son propuestas que están ahí, pero es difícil escalarlas o tener datos reales al momento. Muchas gracias a las dos. Voy a tratar de resumir las siguientes preguntas en varios temas porque creo que todas son muy interesantes. Hay un tema que es bastante importante acá y que han hecho unas preguntas y es cómo debería darse una gobernanza climática, es decir, quién asume el rol de liderazgo y cómo podría empezar a darse esta discusión. Adicionalmente, también hay una pregunta que creo que es bastante relevante y es el rol de los mercados de carbono en la gobernanza climática y la promoción de este tipo de tecnologías. Y también, adicionalmente, mientras repaso de nuevo las otras preguntas, en inglés y en español nos han preguntado varias veces sobre las emisiones biogénicas de los bosques y es cómo la captura, cuando al final en un proceso de bosques que también emite, cómo podría darse una captura efectiva a través de bosques. Y por último, el rol de las ciudades, que creo que también es muy relevante. ¿Natalia? Ok. Perdón, Natalia. Ya, no, bueno, Natalia o yo. Telma, sí. ¿Quién? ¿Natalia Telma. o yo? Telma. Sí, ok. Eduardo, si me permite también, me gustaría volver a una pregunta de la sesión anterior referente a las ciudades. Las ciudades son increíbles, pueden contribuir increíblemente para la mitigación del cambio climático. Tienen emisiones muy fuertes. Y el IPCC en el próximo siglo, que empieza en 2022, ya definió que va a hacer un reporte, un informe especial sobre cambio climático y ciudad. Incluso la cuestión toda de edificaciones, la parte de transporte, que es una parte considerada una de las más complejas para las ciudades como un todo. Es muy difícil disminuir las emisiones del transporte, muy difícil. Ahí necesita de un planeo muy, muy, muy significativo. Entonces, pero eso hay una importancia muy significativa de la ciudad y vamos a abordar como IPCC en el próximo siglo. La pregunta era quién asume el rol de gobernanza. Claro que la propia definición del IPCC se imagina que el gobierno federal tiene la función de hacer la gobernanza y ahí buscar la inclusión de todos los niveles que nosotros hemos hablado. Pero no es una cosa muy simple. Es como definición es linda. Cómo incluir las organizaciones no gubernamentales, los pueblos indígenas, es de una complejidad fantástica. Pero es posible. Pero es importante porque consume un tiempo y una energía, porque ahí estamos hablando de diálogos, estamos hablando de considerar no solamente los aspectos más fundamentales, pero también asumir
cómo vamos a asegurar la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible. Hay mucha interacción entre el portafolio de mitigación y también los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es muy importante que los gobiernos tengan esa visión un poco más amplia de que no están haciendo algo para el clima, porque hay negacionistas. Y no voy a entrar en detalles aquí. Hay negacionistas. Entonces, pueden pensar, por tanto, que acciones pueden ser hechas que también van a tratar la parte de la salud, la parte de la energía para todos, acceso, producciones de consumo más sostenibles, la parte de los océanos. Entonces, hay mucho que los gobiernos tienen que entender como un conjunto. Entonces, podría como la gobernanza, el gobierno federal como un autor o como un actor que digamos, que sea capaz de atraer discusiones amplias con todos los aspectos que yo mencioné en mi presentación. Una acotación aquí. Había una pregunta en temas de gobernanza sobre cómo lograr gobernanza desde América Latina con una ciudadanía un poco empoderada o algo por el estilo. Y pues nuevamente en lecciones históricas, América Latina, el Caribe ha traído lecciones o propuestas muy fuertes como colectivo y desde la sociedad civil. La sociedad civil puede jugar un rol importante en estos procesos, los pueblos indígenas también. Por supuesto, es difícil involucrar al 100% de la población en este tipo de temas, pero sobre todo a los afectados, involucrados directamente, es importante. Y para eso, por ejemplo, la importancia de este tipo de iniciativas, de informar de un proceso que está iniciando. El tema de emisiones negativas es una conversación que se está dando mucho en algunos países en Europa, por ejemplo, acá en Suecia hay algunas plantas de bioenergía, de captura, pero no tanto en América Latina. Así que es importante entrar en esta conversación desde el inicio para poder influenciar de alguna manera o apoyar a manejarla hasta cierto punto, en cierto sentido. Eduardo, ¿Sí? ¿puedo traer una contribución tal vez? Claro. Para este tema, que me ocurrió. Cuando en 2005 la Convención de Clima introdujo en la agenda el tema de Red Más, que Natalia ha mencionado, que es básicamente un mecanismo financiero, que paga por resultados de reducción de emisiones por deforestación, por degradación forestal, por la conservación de los estoques de carbono, pelo manejo sostenible de los bosques y también pelo aumento del estoque de carbono en los bosques, ¿no es? Entonces, para que se tenga acceso al pago por las reducciones o el pago por Red Más, las actividades estas que yo mencioné, son 5. Entonces, muchos requisitos fueron solicitados en la convención. De entre ellos, un plan de implementación, que hay también que incluir la gobernanza de esta temática, y también cómo las salvaguardas que para se prevenir, por ejemplo, para prevenir varias cosas como la conversión de los bosques nativos en plantaciones, es uno de ellos, cómo se van a respetar los pueblos indígenas y las comunidades locales. Entonces, vea, La Plata, de una cierta forma, impulsionó un cambio muy importante en los países en desarrollo con relación a sus bosques. Con relación a los datos, con relación a un conocimiento mayor de las forzantes de la deforestación y un plan
de implementación para reducir sus emisiones o hacer la conservación. Entonces, hay también esta cuestión de que la plata también ayuda. El esfuerzo de los países de compensar acciones en los países, particularmente en desarrollo, que tienen tantos más problemas, además de la reducción de sus emisiones, es un aspecto interesante y claro, motivador. Selma, muchas gracias. Hay un tema que quisiera que nosotros conversáramos. El usuario fue anónimo, pero la pregunta creo que es muy relevante. Yo la voy a modificar un poco, pero así como el IPCC tiene una guía para adaptación, una guía metodológica para mitigación e inventarios, ¿no crees que se hace necesario también una guía para gobernanza? Yo voy a responder muy rápido. Como el IPCC es un panel de gobiernos, somos 195 gobiernos. Y claro, todo que nosotros hacemos, todos los productos son productos que los gobiernos nos piden. Y con respecto a que el IPCC no sea político, no sea prescriptivo en la forma como los gobiernos deberían hacer las cosas. Entonces podemos decir, este es mejor, pero no vas a ver algo que diga este país está haciendo algo que no está bueno. Este no lo hace IPCC en su evaluación de la literatura que existe. Pero los gobiernos son los que estimulan todos los productos que el IPCC hace. Todos los informes, todos los productos. No solamente nos dicen que gustarían de qué hacer, pero también es limitado, ¿no? Porque queríamos hacer ciudad y cambio climático, pero no teníamos la plata, no teníamos el tiempo, no teníamos las personas, los expertos que podrían hacer todo ese trabajo en 6, 7 años con todos los informes especiales que nosotros hemos hecho sobre océanos, sobre tierra y también sobre el calentamiento de 1.5, además de manuales para inventarios, un refinamiento y además de los informes de evaluación que son muy grandes, 5.000 páginas fue la contribución de los 3 grupos de trabajo del IPCC en 2014. 5.000 páginas. Es mucha información científica, es mucho trabajo. Voy a parafrasear una pregunta que hace Grover Panduro, pero sí me llama la atención y Grover, te pido disculpas por no hacer exactamente la pregunta que tú tienes en el chat, pero Grover pregunta sobre los temas de investigación, es decir, ¿es posible que IPCC u otra organización pueda contribuir a investigación específica en bosques o en otro tipo de tecnologías en los países de América Latina? Nosotros tenemos en la contribución del grupo 2, que es el grupo que trata de impactos, vulnerabilidades y adaptación. Tenemos ahí una parte que es regional. Y la América del Sur es una de las regiones del IPCC. Entonces, hacemos un assessment, una evaluación de toda la literatura que es hecha en la América del Sur, además de las otras Américas como regiones también. Y entonces ya entendemos que hay bastante literatura sobre la región y los potenciales de la región para muchos aspectos. Por ejemplo, cuando pensamos, si pensamos, ¿dónde están las mayores oportunidades para reducción de la deforestación? Está en la América Latina. ¿Dónde está el mayor potencial también para reforestación? También tenemos una oportunidad muy grande para estas cosas. Entonces, creo que el IPCC ya fornece de una manera más general, pero por la región, ¿dónde están sus oportunidades?
y el potencial que nosotros tenemos en cuanto a región de contribuir para una mitigación al cambio climático, particularmente para la cuestión de agricultura, para la cuestión de los bosques, más además la forma como vamos a nos desarrollar más en términos de transporte, en términos de energía, procesos industriales y residuos, se dice dibujos, no, waste, Sí, en inglés. residuos. Sí, y así es. Perfecto. Telma, muchas gracias. Natalia, hay en términos de tecnología muchas preguntas sobre dónde pueden conocer más por las tecnologías, dónde hay una base de datos a la que los asistentes puedan ir a investigar más. ¿Tú recomendarías alguna base de datos a las que puedan los asistentes acceder? Yo diría que, disculpa, Natalia. Sí, pues en términos de literatura académica hay bastante, pero yo diría como un punto de entrada, igual parte de los organizadores les recomendaría revisar la web de C2G, hay bastante información traducida al español que puede empezar a revisar. Hay documentos un poco más complejos en inglés citando papers académicos a los que podrían referirse también si quieren ir profundizando, pero como un punto de entrada creo que ese es un buen espacio inicial introductorio, diría yo. Eduardo, para complementar, es claro que el IPCC hace toda evaluación de la literatura que existe en todo el mundo sobre las diferentes temáticas, incluso sobre la eliminación del dióxido de carbono. Entonces, este está ahí en los diversos informes más recientes, pero van a estar ahí con mucho más garras, mucho más profundos en el informe que vamos a tener en 2021, el año próximo. No sé cuánto vamos a retrasar la publicación por cuenta del COVID, pero ahí ya tenemos, y ahí como citamos de dónde buscamos la información. Entonces están ahí una fuente de información riquísima para las temáticas que están ahí abordadas. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad es un honor compartir con ustedes. Alejandra, si quieres proyectemos entonces la filmina. Muchas gracias a Natalia, muchísimas gracias a Telma por asistir, por acompañarnos. Mientras Alejandra muestra la última filmina que tenemos para que ustedes puedan acceder a la información, les recuerdo que este material podrán encontrarlo en la página de Let's Slack. Digamos que a modo de comentario y a propósito de muchos de los comentarios que se hicieron tanto en el chat como en el Q&A, creo que la responsabilidad sobre la gobernanza climática no es una responsabilidad que recae solamente en los gobiernos. La definición que yo les propuse al comienzo del IPCC es una definición mucho más amplia que involucra a muchos sectores con los cuales nosotros estamos trabajando. Y de ahí la necesidad de abrir este tipo de espacios para empezar a discutir e inclusive pensar, por ejemplo, en hacer comunidades de práctica donde se puedan empezar a conversar estos temas. Les quiero de nuevo agradecer a todos los participantes de verdad infinitas gracias, sobre todo por quedarse tanto tiempo con nosotros, acompañándonos, teniendo estas discusiones tan interesantes y bueno, esperamos poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. Les agradezco muchísimo y hasta luego. Gracias, Eduardo. Gracias, Telma, Eduardo, a todos. Mucho gusto. Gracias, Natalia, Adiós. Eduardo, Alia, a todos. Gracias.